Bien, muy buena tarde a todos. Vamos a continuar con derecho civil. El día de ayer habíamos ya formado un encuadre de los temas que vamos a trabajar, que vamos a cubrir. Incluso formulaba respecto de los incapaces el hecho de qué es lo que se tiene que proteger de ellos y cuál es la modalidad en la que nosotros tenemos que actuar para precisamente relacionar la defensa de lo que son los intereses y los derechos humanos de las personas que son incapaces. Bien, no se les olvide que para la ley un incapaz siempre va a ser un menor de edad. De manera legal tendría que darse un trámite para que se generara el estado de interdicción, así se denomina, de aquel adulto que padezca alcoholismo crónico, de aquel adulto que padezca también o tenga el consumo de drogas de manera consuetudinaria o crónica, también tendría que demandarse en un tribunal y de manera natural también demandar en un tribunal de tipo familiar, pues que una persona que esté afectada por locura, aunque tenga intervalos de lucidez, que tenga un trastorno mental, o que la persona sufra de lo que es el ser sordomudo, que no se pueda dar a entender, también tendría que tener un traductor y como consecuencia un tutor y un curador. De manera general, la ley dice precisamente eso. La ley marca la atención que debemos de tener todos con relación al interés público respecto de los derechos de ellos. Y en esa misma tesitura, la ley nos marca el sentido de proteger o de cuidar al ser humano desde la gestación, el nacimiento y la minoría de edad. Enseguida, la salud física y mental de ustedes, los menores, su educación, la instrucción que reciban escolar y la preparación para la vida. Otro elemento importante que se da a los menores y desde luego a los mayores de edad incapaces es el tratamiento médico, el cuidado y la vigilancia de los derechos humanos que se debe de tener de ellos. La protección y guarda de los bienes también de los menores, de los adultos incapaces. Y sobre todo, se puede pedir, se puede solicitar que se dicten medidas protectoras que los tribunales habrán de señalar cuáles son. Desde luego estas se van a generar de oficio, quiere decir que un tribunal lo puede hacer bajo su propio sentido, a petición del DIF, a petición del Ministerio Público, del tutor o curador del incapaz, y desde luego a petición del mismo incapaz, de sus parientes, de cualquier persona que tenga o no el interés en defender sus derechos. Y estas peticiones no son necesarias que las podamos nosotros transmitir de manera escrita. Basta que lo pidan de manera verbal para que pueda y deba atenderse este derecho. Esta es una situación de tipo sui generis que en la vida procesal tenemos los abogados que siempre recordar en favor de los menores. Importante decirles que todo aquel acto jurídico que haga alguna persona incapaz es nula. O sea, firmar un documento, regalar, vender, ceder, son situaciones que las personas pues no van a generar consecuencias legales. Si las llegaran a generar, se podría demandar que venga hacia atrás, que sea nulo este tipo de actos. La emancipación la habíamos plantado como aquel derecho, como el derecho que tiene un menor de edad a solicitar en un juicio a un tribunal que le permita administrar sus bienes propios, bienes que pudo haber adquirido por trabajo o pudo haber adquirido por el resultado de una herencia, de una donación, y pues que se encuentre el menor en discrepancia con sus padres con relación al uso, goce y disfrute de dineros o de bienes, y que los padres puedan llegar a dilapidar estos bienes. Hablaba en concreto de artistas, gente famosa, gente de la farándula. Viene a mi memoria como caso muy conocido Luis Miguel, que tras naturalizarse mexicano, tuvo que enfrentar a su papá precisamente porque el papá
pues estaba haciendo uso de los dineros y de los bienes que se adquirían con el dinero de él. Y hubo la necesidad de este personaje de demandar el que su padre no tuviera acceso a este dinero. Otro elemento importante para las personas físicas es el domicilio. El domicilio de una persona física tiene por interés que en él nos establezcamos. A falta de él, y dice la ley aquí 4 supuestos. Es muy importante. El lugar en el que nosotros vamos a ser encontrados por una autoridad o por un particular se llama domicilio. Pero ese domicilio, ¿cómo dice la ley que nos pertenece? Si yo habito en ese lugar, es mi domicilio. Si yo tengo el principal asiento de mis negocios, también es mi domicilio. Si yo trabajo en ese domicilio, también es un lugar donde se me puede encontrar y un lugar en el que yo me encuentre frecuentemente. Son 4 sentidos. Si tú no encuentras a una persona en su casa, pero está siempre en determinado lugar, es un supuesto. Si tú la encuentras en su casa, donde él vive, donde él duerme, ahí está el segundo elemento de domicilio. Y si tú no la encuentras en los dos, pero la encuentras en su trabajo, ahí está el tercer elemento. O si la persona tiene el principal asiento de sus negocios, si tiene una empresa, en ese lugar pues es lo que le va a dar la presunción de que ese lugar le pertenece y en ese lugar puede él responder de todas sus responsabilidades civiles. La ley nos presume el propósito para establecer un lugar siempre y cuando nosotros residamos en él 6 meses consecutivos. Dice la ley, más de 6 meses. Y más de 6 meses son 6 meses con un día. Que eso es lo primero que tenemos que reubicar. Nosotros cuando pasan los 6 meses, tenemos 15 días después de esos 6 mesecitos para decirle a una autoridad municipal, señor juez de registro, señor juez municipal, señor presidente municipal auxiliar, vengo a decirle que el domicilio en el que estoy no deseo que sea el domicilio que usted me establezca como un domicilio en el que yo resido. Tengo 15 días para pedir. Deseo seguir conservando aquel domicilio. ¿Para qué efecto es esto? Regularmente esto se da cuando una persona, un ciudadano, una ciudadana, cuando una persona se dedica a la política y pretende ocupar un cargo de elección popular, por ejemplo, aquí en Puebla, y esta persona habita en Cholula, llámese San Andrés, llámese San Pedro, llámese San Matías, cualquiera de las Cholulas. Esta persona vive allá, pero trabaja aquí en Puebla capital y pretende ocupar la presidencia municipal en el siguiente periodo. Esa persona puede decir allá que su residencia familiar debe de conservarse allá o que él opta, decirle al municipio de Puebla, por tener su domicilio legal aquí en Puebla capital. Es una decisión de nosotros. Regularmente nosotros no lo hacemos. Regularmente es algo en lo que tú te cambias de casa, no pasa nada, no ejerces ese derecho a la correspondencia y a la pertenencia a un lugar determinado. Y bueno, no ocurre nada cuando no te dedicas a la política, principalmente en eso. El domicilio legal, como consecuencia, nos da a nosotros el hecho de que ahí tengamos una residencia y de que en ella, como lo dice el último párrafo, nosotros nos dediquemos a ejercer nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, que es lo que yo les comentaba, y desde luego la autoridad tenga la facultad a pedirnos a nosotros que cumplamos con nuestros deberes jurídicos, que eso es lo primero que tenemos que ubicar en ese tipo de temas. Seguida, la ley dice que se reputa, o sea, que se considera un domicilio legal del menor de edad no emancipado, o sea, de ustedes. El domicilio de ustedes es el mismo que tiene su familia, legalmente hablando, porque están ustedes sujetos a la patria potestad de sus familiares. Del menor cuando ya es emancipado, cuando ya sigue un trámite legal, el domicilio que tendrá pues es el que le pertenece al tutor. Donde viva el tutor, ahí tiene que vivir el menor emancipado. Del hombre y la mujer casados entre sí o que iban en concubinato,
donde establezcan el domicilio familiar. De los militares, donde se encuentren activos, en el lugar en el que el regimiento se ubique en el país, ahí va a estar su domicilio. De los servidores públicos que desempeñen un cargo por más de 6 meses, un día, el lugar a donde tengan alguna comisión permanente, ese es el domicilio que ellos van a tener. Y de los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad, donde ellos hayan sido recluidos, pero que hayan pasado 6 meses. Ya en ese contexto, bueno, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta siempre es que en ningún acto jurídico se nos prive de la pertenencia a nuestro domicilio familiar. Ejemplo, si a mí una autoridad y un particular me demanda algo, un particular, y pretende emplazarme, o sea, llamarme a juicio, por ejemplo, en el sur de la ciudad y yo vivo en el norte y lo justifico, yo puedo demandar que esta persona está mal, señalando mal mi domicilio y que no fui llamado a juicio de manera correcta. Que eso es lo que regularmente pasa en los juicios cuando promueven amparo a las personas. ¿Qué sabemos del nombre? El nombre que tenemos las personas físicas, fíjense que es importante saberlo. Es un nombre que se integra con un nombre propio y con apellidos. Aquí la retórica en el manejo de la ley civil ha cambiado. Ha cambiado en los últimos 2 años, 3 años casi en promedio. En todo el país ya es una regla general que el hijo o la hija, al momento de ser registrados, pueden optar mamá y papá por poner primero el nombre de ella, el apellido de ella, y después el apellido de él. O poner primero el apellido de él y después el apellido de ella. Es algo que la Suprema Corte ya estableció precisamente en base a la igualdad que existe en México en el manejo y respeto de nuestros derechos humanos, que es lo primero que nosotros tenemos que considerar en todo esto. Si cualquiera de nosotros quisiera modificar su nombre y al modificarlo en el sentido de los apellidos, que yo no quisiera tener mis apellidos paternos en primer lugar, quisiera el materno, puedo ir al registro civil, solicitar que se me haga el cambio, rectificar mi acta y después rectificar todos los documentos donde mi nombre aparece con los apellidos de una manera para que quede de otra. Muy importante en el registro civil que ustedes estén claros en la idea de que al registrar a un niño, cuando no se sabe quiénes son los padres de él, el nombre propio y los apellidos pueden ser puestos por el juez del registro del estado civil de la persona o puede ser puesto incluso por el director o directora del DIF estatal o municipal, incluso en algunos casos por Ministerio Público, porque son las 3 entidades que tienen la finalidad de resguardar los derechos en cuanto a persona de un recién nacido. Ninguna persona, eso debe de quedar muy claro, ninguna persona la vamos a obligar a agregar a su nombre de soltera o de soltero el apellido del cónyuge o concubino. Si esta persona lo hace, no lleva ningún valor legal, porque el nombre de soltera o de soltero es algo que nos da identidad, que nos permite a nosotros el sentido de pertenencia. Entonces, en esa tesitura, bueno, regularmente se acostumbraba antes que la esposa llevara su nombre, por ejemplo, Pérez, Pérez de López, Pérez de Ochoa, Pérez de García. El de ya indicaba que había una situación de registro de un matrimonio o de un concubinato, y es algo que por usos y costumbres se hizo. Lo problemático es cuando las personas fallecen o van a tramitar un acta de un certificado, llámese un certificado de término de estudios, o llámese un documento, por ejemplo, una escritura, llámese una sucesión testamentaria o intestamentaria. Ahí vienen los problemas, porque de origen es Juana Pérez López, pero cuando fallece es Juana Pérez de García. Implica un gasto para la familia cuando estos usos y costumbres por identidad de la persona no coincide en el sentido de que sea la misma que goza de estos derechos humanos.
la persona física tiene el derecho a utilizar su nombre y su nombre le identifica frente a otros. Es que hay otra persona que se llama Ángel Amado Domínguez Zacarías. Pues sí la hay, quizás la haya en México, pero esa otra persona no nació el mismo día que yo. Es que sí nació el mismo día, bien, no nació el mismo mes. Es que sí nació el mismo mes, no nació el mismo año. Es que sí nació el mismo año, correcto. No nació a la misma hora y en el mismo segundo. Fíjense qué es lo que dije. Y en el mismo municipio, en el mismo hospital, en el mismo estado. Y ahí vienen las diferencias de las sinonimias. Ahí habrá uno que nació en Morelos, otro en Hidalgo, otro en Chiapas, otro en Puebla. Y eso es lo que nos da la diferencia a las personas. Aparte del sentido de que nuestras huellas de capapilares, o sea, la de las manos, nos identifican a cada uno de nosotros de manera personalísima. Entonces, eso es lo primero que tenemos que encontrar nosotros para ubicar el derecho a la personalidad. En cuanto al seudónimo, nosotros podemos utilizar un seudónimo, un alias. Esto se usa regularmente en el caso de artistas, de actores, de periodistas, de escritores de libros o novelas. Es el caso en ellos, donde ellos pueden tener un seudónimo para efectos de que su nombre real no sea identificado, pero aquí no nada más se aplica la regla civil, sino que se tiene que aplicar también forzosamente las reglas de derechos de autor y registrar el nombre como una marca, como algo especial y para efecto de proteger los derechos de autor. Y esto lo han visto ustedes en televisión mucho, con programas como El Chavo del Ocho, como Chapulín Colorado, en los que el nombre de los personajes se los pelean los actores precisamente porque tienen valores y regalías que en derechos de autor, pues en el INPI estas personas pueden hacer valer. En el caso de nosotros, en una vida regular, común y corriente, no es tan complicado. No es tan complicado, salvo que alguno cometa un delito y se crea que fuimos nosotros, y ahí es a donde nosotros tendríamos que entroncar que no somos la misma persona, aunque tengamos el mismo nombre, porque para ello hay un CURP que nos va a separar y nos va a dividir. Si entráramos a verificar un CURP en el registro de las personas, se van a dar cuenta que cuando se imprime este documento, nosotros vamos a poder localizar de manera lisa, de manera llana, datos personalísimos de un sujeto, que es lo primero que nosotros tenemos que checar. Ustedes han revisado su CURP, su familia también, y de ello, si hiciéramos el ejemplo, yo creo que sí lo hago. Si nosotros entráramos a verificar un CURP, y en ese CURP, vamos a hacerlo con el mío, vamos a bajar mi CURP para ver qué datos tiene personales. Si estamos viendo Google, ¿verdad? Estamos en la página de RENAPO. Para ingresar mi CURP, aquí lo tengo, ya sé que lo tengo aquí recargado. Cuando le doy buscar y me descarga mi CURP, vean ustedes. Yo soy Ángel Amado Domínguez Zacarías, hombre. Fecha de nacimiento 30 de diciembre del 71. ¿Dónde? México. ¿Dónde más? Chiapas. ¿Qué documento lo justifica? Un acta de nacimiento. Esa acta, ¿cuándo fue registrada? Ejemplo, es que hay un Ángel Amado Domínguez Zacarías que también es hombre, que también nació el 30 de diciembre de 1971. Nació en México. ¿Qué crees? También en Chiapas. Oh, wow. ¿Cuándo lo registraste? No, a él lo registramos en el 73, a este en el 72. Oye, pero el acta de nacimiento, ¿qué número es? No, pues la de este Ángel Amado, la que está hablando es la 173 y la del otro es la 722. Ya no es lo mismo. ¿Dónde lo registraron? En Chiapas. A ver, ok, y al otro, no, pues en Cintalapa, no, pues en Tuxtla, no, a este en Tapachula. Son los datos que aparecen a la vista. Y si nosotros
le damos un clic y cotejamos ese documento, aparece esta información. Y si aquí al código IQR ustedes le dieran con un escáner, los mandaría a la información que ya les comenté, a esta. ¿Nos atendieron bien? Sí, bien atendidos. ¿Lo recomendaría? Sí, con muy poco esfuerzo, sí, y enviamos encuesta. Y ya nos salimos de esto. Esto es lo que tenemos que identificar nosotros, que hay rutas de tipo de indagatoria, de tipo legal, que permiten establecer como una persona no es igual, no es la misma, y que pues esto nos brinda a nosotros la certeza de que somos diferentes. Tengan mucho cuidado con las actas del registro del Estado Civil de las personas. Fíjense, regularmente, cuando tú vas al registro civil, y lo digo con muchísimo respeto, en muchas ocasiones las dependientes o los dependientes, los que están ahí anotando el nombre, llegas y les pides, bueno, vengo a registrar a mi hijo, te traigo el certificado de alumbramiento, que es una hoja azul tamaño oficio, y pues lo que ahí te dicen, ¿cómo le gusta poner? No, pues le quiero poner Ángel Amado. ¿Como usted? Sí, como yo. Oiga, pero el nombre está feo. Sí, pero ese nombre le queremos poner, ya lo platicamos. No, ¿por qué no le pone el del santo de hoy? Se llama Telésforo. No, señorita, ponga usted por favor el nombre que le estamos pidiendo. ¿Pero por qué, señor? Lo que les digo es algo cierto. Se ponen rudos como que si fueran los papás del menor. Y la complicación es que te hacen algo de mala gana, y al hacerte algo de mala gana, el resultado que ustedes van a tener es que cuando hagan un documento ellos y escriban, por favor, fíjense, por favor, que al menor, cuando escriban el nombre, lo escriban tal y como debe de ser el nombre. Porque si esta persona lo llega a hacer de malas, de mala gana, esta persona lo que va a hacer es que, por ejemplo, pusiera en mi apellido Domínguez y todavía le complicara así. Ya no soy el mismo. Ya el apellido de mi padre, que es con Z, ya no es igual. Y el de mi mamá, que es con Z y S, ya está invertido con S y con Z. Si se equivocan ellos en ese momento, tienes que leer muy bien en los nombres del niño que estás registrando, en los nombres de los papás de los niños y los abuelos de los niños, no firmar. Ellos tienen que corregir su error. Hay 48 horas vitales que nadie sabe que existen para que puedas rectificar el acta sin ningún costo. Se van a enojar porque los van a regañar por echar a perder un formato, pero es un problema de ellos, no es un problema que tú tengas que seguir. Estas son recomendaciones que se dan para actas de, por ejemplo, puede quedar así. ¿Dónde se da esto? Se da en las actas del registro civil, de nacimiento, de defunción, de nacimiento, de defunción, de reconocimiento, de matrimonio, de divorcio. Y estas actas son vitales porque son las que tú vas a utilizar en una sucesión testamentaria o intestamentaria y las tienes que rectificar cuando tienen errores. Yo he tenido asuntos donde he tenido que viajar por todo el estado porque mamá y papá se dedicaron a registrar a sus hijos, no sé, en Puebla, en Tlaxcala, en San Martín, en Ciudad Cerdán, en Teziutlán. Imagínense ir a todos los lados a rectificar las actas. Es algo que tenemos que aprender a identificar nosotros porque es algo con lo que van a vivir ustedes toda su vida. Y pues de esta manera sí es procedente que haya rectificación de actas de nacimiento. Se da en el caso cuando las personas van a ser incluso adoptadas
o las personas van a requerir alguna modificación por algún error ortográfico. Y lo que tienes que hacer es presentarte en la ventanilla. Se encuentra frente a finanzas, no requieres abogado. Lo que te piden son documentos indubitables, documentos inobjetables. Pueden ser recibos de luz, recibo de teléfono, recibo de megacable, actas de nacimiento propias, credencial del lector, obviamente tu acta de nacimiento de origen, donde venga el error, para que de esa manera se demuestre que en tus actos públicos y privados tu nombre correcto es este, aunque te registraron con otro nombre. Que eso es lo primero que tenemos nosotros que saber manejar. El costo no es muy caro. La última ocasión que hice un trámite de estos estuvo en razón de 300 pesos, me parece. No fue tan caro. La cola se hace una cola enorme, si hay que llegar temprano, atienden de 9 a 4 de la tarde. ¿Cuándo procede entonces la enmienda de tu acta de nacimiento? Bueno, pues la enmienda procede cuando vas a rectificar el acta, cuando hay algún error cometido y ese error cometido, pues, en función de tus apellidos, en función de tu nombre, se debe de aclarar, se debe de enmendar, y en la parte final de esa acta de nacimiento se puede llevar a cabo la fe de ratas en la que se asiente que tu nombre fue modificado y que tuvo un cambio. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer precisamente para mantener la filiación. La filiación es el derecho que tenemos hijos sobre papás para una sucesión intestamentaria, para un juicio de alimentos y viceversa. Es el derecho que nuestros padres tienen para lo mismo, porque los alimentos y las sucesiones son de ida y son de vuelta. Quiere decir que tenemos derecho ellos a heredar de nosotros y alimentos de nosotros, y nosotros tenemos también derecho a generar alimentos por parte de ellos y a una sucesión testamentaria o intestamentaria. Estas enmiendas son situaciones que nos permiten tener variabilidad, tener credibilidad en lo que somos como personas. La modalidad que lleva a razón de más o menos 10 años atrás es el hecho de que yo, Ángel Amado, pueda cambiar mi nombre, ya se puede hacer, del nombre que tengo en masculino a un nombre femenino. Sí se puede. Yo puedo tener ese cambio. Y al tener ese cambio, pues va a constar que yo me llamaba Ángel Amado y que hoy día tengo un nombre femenino. Puedo responder, debo responder con el nombre anterior y con el presente nombre. ¿Por qué? En las sociedades de convivencia y en la igualdad en cuanto al ejercicio de la libertad sexual y la libertad personal, se ha permeado a través de los tribunales que las personas puedan modificar su nombre a su entero antojo. Cierre de clase. Bien, abrimos cámaras. El día de hoy retomamos emancipación, hablamos de domicilio, hablamos de nombre. Jennifer Peña Covarrubias, abra cámara, por favor. ¿Qué fue? ¿Qué aprendió el día de hoy en esta clase? Pues, por ejemplo, yo no sabía que se podía... No se le oye. No hay audio. ¿Ya me escuchó? Enciendan cámara todos para que elija otro compañero. Bien. Jennifer Peña, por favor, ¿qué aprendió el día de hoy? ¿Ya me escuchó? Encienda cámara, hija. Ya. No le oigo. Bien, cambio de persona. Isabela Ponce, ¿qué fue lo que aprendió el día de hoy? Que ya hay muchas igualdades para modificar nuestra acta de nacimiento y cómo podemos verificar si alguien nos quiere decir que somos otra persona. Bien, ¿qué más? ¿Dónde puede rectificar un error de su acta de nacimiento? ¿En qué oficina? Registro civil. ¿Dónde se ubica? En finanzas. Frente a finanzas se encuentra la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas. Muy bien, Isabela. Regreso con Jennifer Peña Covarrubias. Bien, Jennifer.
¿Qué tema le gustó más de esta clase? ¿Ya ahora sí ya me escuchó? Ya ahí, Todavía no. en el ¿Ya? momento tenía apagada mi bocina y pues nunca los iba a oír. Una, Ah, ok. adelante. Este, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tema le gustó más? Ah, pues lo de el cambio de apellido al momento de registrar a un niño, de que se puede cambiar el nombre, bueno, ya sea primero el apellido materno o el apellido paterno. Muy bien, gracias. Rodríguez Enrique, ¿qué fue lo que aprendió hoy? Sobre de cuando te cambias un nombre, tienes que responder por el nombre actual que te cambiaste, pero también debes de responder por el anterior. Muy bien, gracias. Miguel Ángel Montes, con usted concluyo. ¿Qué le gustó de la clase de hoy? Pues en sí me gustó toda la clase, pero lo que más me gustó fue sobre el cambio de nombres, ¿no? Que cuando una persona se registra con otro nombre, o sea, se cambia su nombre, a la hora de fallecer, pues tiene que responder con su nombre anterior. Creo que Bien, gracias Miguel. Bien, voy a cerrar la sesión. Voy a publicar 2 preguntas en YouTube. Necesito que las respondan, por favor. Forma parte del proceso de evaluación. Bien, cierro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si hay alguna pregunta adicional, háganla en comentarios de YouTube para que empecemos a ver líneas de trabajo y despejar dudas en este tema. Es un tema amplísimo que yo creo que sí lo podemos sacar adelante. Linda tarde a todos. Nos vemos. Hasta pronto.